a estos mapas, ¿no? Es decir, los que debería contener estos mapas topográficos para que nosotros podamos usarlos, podamos leerlos, incluso si quisiéramos crearlo. Bueno, y lo que le decía recién, existe una serie de posibles mapas topográficos o tipos de mapas topográficos, que son estos cinco ítems que están allí, son los nombres. Hay un tipo de mapa topográfico que se le llama así, mapas de tintas ipsométricas. Hay otro tipo que son los mapas sombreados. El tercero serían los achurados. Hay uno que cada vez se utiliza menos, pero alguna vez nos podemos encontrar con uno de esos, que son los mapas topográficos de puntos acotados. Y tenemos también esos que son de curvas de nivel. O sea, serían estas 5 clasificaciones las que nos englobarían al mundo de los mapas de relieve. Y lo que les vamos a mostrar ahora es cómo se ven estos mapas topográficos. Muchos de ellos ustedes ya lo han visto, ya han estado enfrente alguna vez. Hoy descubrirán cómo se llaman y algunas pequeñas características de cada uno de ellos. Acá hay una imagen en la parte de arriba, si ustedes lo ven, seguramente si lo están mirando, se están haciendo la relación con el mapa físico-político de cualquier lugar, de Chubut, de Argentina, de América, de lo que sea. Cualquier mapa físico-político suele ser parecido a esta imagen que tienen ahí arriba. Están en presencia de un mapa de tintas ipsométricas, ese es el nombre que tiene, porque básicamente se utilizan diferentes colores para representar la variación en alturas. El mapa físico-político donde ustedes tienen verdes, amarillos y tonos de marrones, les indican eso, cómo varía la altura a lo largo de un lugar, sea ese un continente o el sitio que fuera. Entonces, estos mapas de tintas ipsométricas mayormente suelen ser usados para mapas que representan mucha superficie. Recién les mencionaba, provincia, región, continente, país. Entonces, la afirmación que podemos hacer es eso. Los mapas de tintas ipsométricas son usados mayormente para mapas de escalas pequeñas, es decir, que muestran poco detalle, producto de la extensión de espacio que representan ese tipo de mapas. Y todo el mundo alguna vez ha tenido enfrente, cuando ha ido al colegio, incluso aquellos que alguna vez le han mostrado uno de este tipo, incluso en la universidad, y el nombre que le damos es ese, el mapa físico. En realidad, desde el punto de vista cartográfico, es un mapa de tintas ipsométricas, ¿no? Con esto no hay mucho más que contarle, porque la idea de hacer este mapa con tintas es que sea de lectura sencilla, que cualquiera lo mire, observe el mapa, observe las referencias de la leyenda y puede interpretar cómo el relieve va en ascenso o en descenso a lo largo de ese espacio representado. A ver, tenemos a alguien más esperando, ahí le admitimos. ¿Consulta hasta acá? No, Walter. No veo. Bueno, gracias Silvina. Este segundo tipo de mapas también suele aparecer mucho en todos los libros de texto. Casi siempre los primeros libros de geografía de la escuela primaria empiezan con esto, que son los mapas topográficos sombreados, porque la interpretación es mucho más sencilla que la anterior, porque el relieve se representan con sombras, como ustedes ven aquí en el ejemplo de este mapa de esta isla. La sombra es una técnica que básicamente cuando uno hace ese mapa, es como que si el sol apareciera desde un lado y sobre el otro lado generara ciertas sombras. Y las mismas sombras son las que nos da la sensación de mayor o de menor altura. Como es simplemente una percepción a través de una imagen, que lo que hace es jugar con esas variables visuales que cada uno tenemos incorporado casi de manera natural, no hace falta mucha más leyenda ni una lectura muy compleja. Por eso le decía, suelen ser esos mapas que
suelen aparecer casi por primera vez en escuela primaria, ¿no? Los viejos manuales de primaria estaban ilustrados con este tipo de mapas de sombreados. Suele llamarse también sombreados plásticos, si por ahí en algún apunte o en alguna otra bibliografía encuentran ese nombre, es lo mismo, sombreados a secas o sombreado plástico, como bien les mencionaba. Achurado es un nombre re feo para un pobre mapa de relieve, ¿no? Alguna vez pregunté por qué le habían puesto ese nombre, y fíjense que sí tiene relación con esa noción, con eso que nosotros estamos imaginando, con las achuras, debe estar recordando quizás ahora cuando escuchan este nombre, ¿no? Entonces, estos mapas están en desuso porque en realidad eran mapas hechos casi manualmente, y es muy usado sobre todo hasta la década del 80, que solía usarse para representar sobre todo zonas costeras donde hay muchas pendientes. En Patagonia era normal encontrarse con este tipo de mapas achurados, porque justamente nuestras costas tienen una variación de altura bastante importante con los acantilados costeros, ¿no? Y lo que hace es, mediante unas líneas, genera unas líneas, y esas líneas dibujadas me darán la sensación de mayor o menor altura, o de mayor o menor pendiente. Si se dibujaba una línea muy larga, tenía una pendiente grande. Si se dibujaba una línea muy corta, la pendiente era menor. Acá les tengo un ejemplo. Si pueden ver el cursor, a ver si habilito el cursor. ¿Pueden ver el cursor acá en el centro de la pantalla? Sí, profe. Sí. Perfecto. Miren, miremos las líneas. Justo esto es una zona costera. Miren, líneas cortas, poca pendiente en ese tramo. Mientras más larga es la línea dibujada, uno está leyendo que la pendiente es mucho mayor. Es simplemente una suerte de dibujos utilizando líneas. Fíjense que no hay otras cosas acá. Muchas líneas, algún que otro punto, pero serán esas líneas las que ilustrarán esa variación de relieve. Estos suelen ser acompañados de muchas publicaciones de los 80, de los 70 de Patagonia, vienen acompañados por este tipo de mapas de relieve. No, todavía las distintas isométricas no estaban de moda para aquella época, nos imaginamos por la tecnología, ¿no? Que no era accesible para todos dibujar un mapa con algún buen programa de diseño. Bueno, estos son los mapas achurados. Aquellos que trabajen en cartografía histórica lo van a encontrar varias veces, en muchas fuentes. Hay otro que también empiezan a estar en desuso, se lo muestro primero. Acá es una fracción, un recorte nada más de una hoja mucho más grande, donde si tuviera esa hoja completa, imagínense el tamaño de una mesa, lo que encontraríamos en esa hoja completa son puntos, como lo que ustedes ven acá, muchos puntos distribuidos sobre ese mapa, que obviamente sobre la hoja en blanco. Y al lado de cada punto un número. Ese número es una medición de altura. Por ejemplo, en el centro del mapa está el número 137. 137 me dice lo siguiente, que son 137 metros sobre el nivel del mar el lugar donde está ubicado ese punto. Si leen 151, significa que en ese punto, si uno va y se para allí, está a 151 metros sobre el nivel del mar, parándose en ese punto. Y así, cada punto representa una altura sobre el nivel del mar. Se imaginarán que para dibujar, o bien para que un lector interprete todas las alturas que hay en un lugar, se va a encontrar con un montón de puntos y un montón de números. Hay una forma de interpretar mejor esto, que era trazar algunas líneas en el medio entre punto y punto y armar un mapa de curva de nivel. Se los comento nada más, antes lo hacíamos con Cristian hace 2 o 3 años en cartografía, esto de trazar líneas entre punto y punto, y terminamos dibujando una suerte de esquema del relieve. Se llama interpolación. Si leen alguna de ese término de interpolación en la bibliografía, lo que le está diciendo es pasar este mapa de muchos puntos a un mapa de líneas. Se puede hacer. Nosotros este año, obviamente,
no lo vamos a hacer porque a la distancia es muy, muy difícil explicarlo, ¿no? Presencialmente lo podríamos hacer, esto de trazar líneas para interpretar mejor estos números distribuidos en el espacio. Pero también sepan que estos mapas de puntos acotados representan también relieves, alturas, ¿no? Por eso lo que le hemos escrito en esta filmina, ¿no? Que son puntos en el mapa con su altura respectiva a un nivel de referencia, como le mencionaba recién, metros sobre el nivel del mar, ¿no? La idea del relieve tiene únicamente leer la cota. Cota se le llama a un punto. Ustedes están, no sé, sentados o parados en un lugar, están a una determinada cota. Significa que están a tantos metros sobre el nivel del mar por estar allí. Así que el término cota también vamos a ir incorporándolo porque tiene que ver con alturas, o a veces incluso con depresiones a tal cota, porque las cotas pueden ser positivas, pero también pueden ser negativas porque estoy por debajo del nivel del mar, ¿no? Y es la representación que a nosotros en cartografía más nos interesa, que son los famosos mapas de líneas de relieve, conocidos también, y es el nombre que vamos a adoptar en cartografía, como los de curvas de nivel. Lo que ustedes están mirando allí son líneas que se denominan curvas de nivel y que sirven para representar el relieve, la variación de la altura, de la forma y de la distribución del relieve en un espacio. En años anteriores este tema lo trabajábamos con cartas topográficas. Acá imposible trabajar con cartas topográficas. Entonces este año lo vamos a trabajar con imágenes como la que están viendo ustedes en esta pantalla. Allí tienen líneas con números. Líneas con números. Ese número que ven en el medio de cada línea o al final de cada línea son metros sobre el nivel del mar. Significa que si yo me paro en cualquier punto de esta línea que le estoy marcando con el cursor, estoy parado a 1400 metros sobre el nivel del mar. Y si cambio de línea, por ejemplo me moví un poco hacia abajo y quiero saber a cuánto metro estaría parado si me paro donde tengo el cursor, simplemente tengo que buscar el valor de esta línea, que el valor de esta línea corresponde otra vez a 1400, es decir, no cambié la variación. Fíjense que cada una de estas líneas tiene una cota diferente, es decir, una altura sobre el nivel del mar diferente. Entonces, acá le hemos transcripto, porque también lo van a ver en los apuntes de cátedra, características de las curvas de nivel. Estas curvas de nivel, si están bien dibujadas, bien representadas, tendrían que cumplir con estas normas, entre comillas, de las curvas de nivel. Primero, ¿cómo definimos a las curvas de nivel? Como líneas que unen puntos de igual altura. Esa es la definición. Si en un parcial o en un final le preguntamos ¿qué es una curva de nivel? Líneas que unen puntos de igual altura. ¿Cómo estamos con el tiempo, Cristian? ¿Por ahí aparece? No. Estaba hablando solo. No me aparece todavía. Bueno, por ahí... Recién había aparecido un cartelito ahí que faltaba un minutito. ¿Que faltaba cuánto? Sí. Faltaban unos minutitos para terminar, decía. No lo alcancé a leer. Está bien. Bueno, pero profe, igual... recién apareció un cartelito que decía que esta sesión ya no tiene límite de tiempo. Bueno, si se llega a cortar, hacemos lo de siempre, salimos todos y volvemos a entrar al mismo link. Eso por si se corta. Igual siempre nos avisa nos falta un minuto. Cuando está por cortar, aparece el reloj allí. Bueno, entonces estamos con las curvas de nivel, líneas que unen puntos de igual altura. Y algunas características de estas líneas de curva de nivel pueden ser otras denominaciones. ¿Cómo se llaman? De otras maneras, pero que significan lo mismo, porque de acuerdo al libro que uno tome, lo puede encontrar como curvas de nivel, pero también lo puede encontrar simplemente como isolíneas de relieve, isopletas, isoipsas, esos nombres que están allí debajo, también se lo hemos escrito en los apuntes para que lo tengan en consideración, ¿no? Y como le decía hace un rato, el relieve no es solamente sobre el nivel del mar, sino por debajo del nivel del mar también hay relieve. Y también se representan con líneas. Nada más que allí cambia de nombre. Ya no le vamos a llamar
curvas de nivel, isolíneas, isopletas. Le vamos a llamar curvas batimétricas. Ese es el nombre que tienen, pero el significado es lo mismo. En vez de ir ascendiendo en altura, vamos a ir descendiendo por debajo del nivel del mar. Bien, ¿hasta allí habrá alguna consulta? No. No, Walter. Avanzo con una más entonces. Empecemos a ver esta imagen por debajo, de abajo hacia arriba. Fíjense que sobre la parte de abajo es como que si fuera un mapa que está arriba de una mesa. Allí ven dibujadas las curvas de nivel. Cada línea, cada curva tiene un número. Metros sobre el nivel del mar. 10 metros, 20 metros, 30, 40 y 50 metros. Y lo que me está representando es el relieve que cómo sería en la realidad, que son los dibujos que ustedes tienen arriba. Serían como diferentes cortes de ese relieve, que cada tantos metros se hace un corte y se dibuja a través de esa curva de nivel. ¿Sí? Es como fraccionar esa montaña que ustedes tienen, montaña no, sino es una simple colina, como esa colina de tantos metros lo podemos dibujar a través de estas curvas, ¿no? Esto se lo hemos puesto a modo de esquema para que traslademos ese dibujo plano a cómo se representaría o cómo sería en la realidad ese relieve. Acá está la misma imagen que le mostraba hace un ratito. Y acá tenemos ítems, ahí con letras, ordenados en letras, con así, leyes básicas, como recién le decía, de las curvas de nivel. Las curvas de nivel nunca se cortan. No hay ninguna curva que se corte con otra curva. Por el simple hecho de que no hay, míralo así, donde se cruzan dos curvas hay un punto. Y es imposible que un mismo punto esté a dos alturas distintas. Entonces, como eso es imposible, las curvas de nivel no se deben cortar. Si ustedes ven que hay alguna curva que se corta, ese mapa no está bien hecho, porque está representando otra vez el punto donde se cruzan con dos valores distintos, y eso en la realidad no es posible. Por eso no se corta. Si ustedes ven curvas, fíjense, muy separadas, como la que pueden ver allí, ven que hay una pendiente constante, es decir, bastante suave la pendiente. Larga puede ser, pero suave, ¿no? O sea, hay mucho para caminar bajando, pero de una manera suave. Y si ustedes tienen curvas de nivel que están muy juntas, la pendiente es abrupta. Y eso quiere decir que bajarán en muy poco tiempo muchos metros, bajarán corriendo. Y esto es un poco la idea de pendientes suaves y pendientes menos suaves. A ver, ¿alguien está pidiendo ingresar? No. Bueno, esto respecto a cómo interpretar las curvas de acuerdo a si están muy separadas o si están muy juntas unas de otras. Son normas básicas, como le decía recién, o vamos a llamarlo así, leyes entre comillas de todo mapas de curvas de nivel. Entonces, si no se cortaban, el punto de lo que también les marcan es que las curvas son siempre cerradas. En algún momento se termina cerrar. Quizás uno no tenga el mapa completo y tiene una porción de mapa, como es el ejemplo que está acá, pero si tuviéramos el mapa completo, en algún lugar las curvas se juntan, se cierran. Las curvas del mismo valor, obviamente, ¿no? Y hay una regla, le vamos a llamar así, la regla de la B corta, que en algún lugar las curvas forman esa B corta. Forman, como ustedes ven acá. ¿Ven el cursor? Sí, lo Sí, vemos. Walter. Bueno, si ven esta B corta, y si ustedes se fijan que hay una B, después otra B, otra B, otra B y otra B, lo que le está marcando es que allí pasa algo. ¿Qué es lo que está pasando en ese lugar con el relieve? Lo más probable es que ustedes estén en una quebrada, en un valle o en un curso de agua. Hubo una erosión en ese relieve que me modificó de esa manera el dibujo de ese relieve. La regla de la B que dice que donde encuentro una B es posible, o sea, B
tras B, tras B, tras B, es decir, que las curvas se van tornando en B corta, es muy posible que haya un curso de agua allí. Y ese vértice de la B suele apuntar hacia aguas arriba. Miremos el ejemplo que le estoy mostrando. Acá tenemos B, 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 B. Y si ustedes se fijan los valores de la curva de nivel, 1700, 1600, 1500 y así hasta 1200, la B corta apunta hacia aguas arriba, es decir, hacia alturas mayores. Entonces, en este dibujo, acá podríamos dibujar el curso de un arroyo que seguramente está descendiendo por esta colina o elevación que tenemos representada. Es un ejercicio interesante porque a veces los mapas de curva de nivel no me trae marcado el río, se lo tenemos que marcar. Y esta es una forma sencilla para identificar donde hay un curso de agua o quizás una quebrada o un pequeño valle. A veces, y eso se lo voy a mostrar en un ratito, suelen haber dibujadas las curvas de dos maneras distintas. Acá están todas iguales. Si ustedes se fijan, no hay diferencia en cómo se dibujaron las líneas. Ahora les voy a mostrar un mapa de curva de nivel donde sí se dibuja con diferente grosor y tonalidad las líneas. Eso tiene que ver porque a veces el que dibujó el mapa dibujan curvas principales o maestras y otras curvas secundarias simplemente a modo de ayuda de la lectura, pero las principales, la que me da la noción, suelen estar dibujadas con un trazo un poquito más grueso. Siempre recuerden esto, las curvas están sobre el nivel del mar. Entonces, la cota cero, como lo hemos escrito ya al final, siempre es el nivel del mar. ¿Consultas hasta acá? Sí, Walter, una consulta. Sí. Ahí, al lado derecho de 2000, está ahí en el centro, que hay varias muy juntitas. ¿Se podrían acá leer como B también? Sí. Sí, acá habría en este caso otra pendiente, otro pequeño arroyo, una pequeña cascada quizás o una quebrada que tendríamos que dibujar en este lugar, ¿sí? O sea, un curso de agua. Y podríamos ir buscando, acá tenemos otro curso de agua, ¿ven? Nada más que viene como del norte en vez del otro lugar. Y acá ustedes ven el bajo. Esto, si buscáramos la referencia, me mostraría el curso de agua, donde se une el arroyo que cae en este sentido y el arroyo que cae en el primer sentido que le marcábamos recién y que también marcaba Gabriel en su aporte. Es decir, este sería un lugar donde se depositan las aguas que caen de alturas mayores. Bien. ¿Cómo estamos con el tiempo, Cristian? Yo creo que está que se corta ya, ¿no? Yo creo que se debería haber cortado ya, porque arrancamos a las 5. Imagino que antes habrás arrancado vos. Sí, y no se cortó. Raro. No. Normalmente la primera vez que se usa no te dan tiempo. La primera vez que lo usás. Te regalan. Claro, pero no es la primera vez que lo usás, imagino. No, bueno, vamos, sigamos entonces. Si está bueno y Zoom, vamos a terminar con la filmina. Bueno, vamos. Bueno, pasamos a la otra filmina. A ver si me deja pasar. No me deja pasar. Salgo de esto y lo cambio directamente dentro del programa. A ver. Aguánteme un cachito, que ya... Ahora vuelvo a compartir, ¿sí? Bueno, volvemos entonces. Bueno, ¿están viendo de vuelta la pantalla? Sí, se ve. Sí. Bueno, acá tenemos un mapa de curvas de nivel un poco más adornado, por decirlo así, un poco más completo, donde el que lo dibujó, aparte de las curvas, se tomó el trabajo de darles colores, ¿no? Y esos colores dan la idea de altura otra vez. Pero si nos olvidamos un poco de los colores, tendríamos que lograr percibir todo lo que aparece allí, ¿no?
es decir, la ubicación de hay más altura, menos altura, algún curso del río si aparece, etcétera, etcétera. Y acá lo importante de esta filmina es quizás el nombre que se le da a cada cosa. Fíjense, cota se le llama a cada altura. La cota de base Sí. es la cota 0. Distancias Ahora, ahí. si estoy sobre la línea 8, si estoy sobre la línea 850, 1250, 1300, estoy en la cota 850, en la cota 1300, ¿no? En la cota, es decir, estoy en tal lugar a tantos metros sobre el nivel del mar. Otro concepto importante para tener en cuenta, el que bien recién mencionaba Filmina, que es equidistancia. El término equidistancia es importante aprendérselo. ¿Por qué? Porque la equidistancia, ¿qué es? Es la distancia que existe en altura entre una cota y otra representada con la curva de nivel. Es decir, ¿cuántos metros de diferencia hay entre curva y curva? Dicho de una manera más simple. En este caso, la equidistancia de este mapa es de 50 metros. ¿Por qué? Porque las curvas están dibujadas cada 50 metros, ¿no? Sí. Vuelvo a la imagen anterior. La equidistancia de este ejemplo, ¿de cuánto es? Igual. ¿Ven la imagen? Sí. ¿De cuánto es la 100 equidistancia? metros. 100 metros. De 100 metros. Exacto, de 100 metros. En este es la equidistancia de 50 metros. La equidistancia no son la misma en todos los mapas de curva de nivel. Entonces, tengan en cuenta esto, que a veces lo encontrarán cada 50, cada 100, cada 10, cada 5, cada 1 metro. Eso depende de cómo sean dibujadas esas curvas de nivel. Pero ¿sí? siempre igual Así que bueno, una consulta. sí. Pero siempre va a ser, o sea, en este caso si es de 50, serían todas las cotas de 50, no Todas habría una de las 50, cotas de otra de 50. 100. Tal cual. Sí, el mapa suele representar siempre la misma equidistancia. Salvo, que acá no se lo vamos a traer, a veces pueden haber cartas topográficas que están hechas, y esto lo vamos a ver la clase que viene, están hechos a partir de dos meridianos centrales distintos y que en la misma carta que estoy mirando, en el mismo mapa, tenga de un lado un dibujo hecho con un meridiano central, del otro lado con otro meridiano central, y para cada uno, por alguna razón, se tomaron equidistancias diferentes. Pero me lo suele aclarar, en algún lugar del mapa lo aclara. Pero es un caso extremo. Como acá no vamos a trabajar con curvas de nivel, nos quedamos con este mensaje. Siempre la equidistancia, es como bien decía Gabriel, se respeta a lo largo de todo el mapa. Si es de 50, es 50 en todos lados. ¿Sí? Y suele aparecer abajito del mapa siempre la palabra equidistancia, 2 puntos, tantos metros. Siempre suele aparecer. Ya lo vamos a ver en el práctico y en otros ejemplos que vamos a trabajar las clases siguientes. Bueno, y acá vamos entrando quizás a algo que les llevará mucho trabajo a ustedes, que es cómo puedo representar el relieve usando un mapa de curva de nivel. Fíjense, acá tienen las curvas de nivel, acá la equidistancia no es de 50, no tiene otra equidistancia, es de 40 metros, ¿lo están viendo? Es de 40 metros, y acá sí me aparecen, por ejemplo, trazados curvas con diferentes colores. Ven, un color oscuro y más grueso, que es la curva maestra, así se le llama, y otras curvas con un trazo más fino, que son las curvas secundarias. Que el hecho que tenga las maestras secundarias o que no la discriminen unas con otras, tiene que ver solamente con la ayuda que nos da para interpretar el relieve. Es simplemente eso, ¿no? No todos van a tener esta división, como recién te decía yo, entre curvas maestras y curvas secundarias. Pero acá lo importante es esto, entrar a lo otro, que va a ser una actividad que ustedes van a trabajar en el práctico sobre este tema, que es pasar un trazo, es decir, un pedazo, una fracción de un mapa de curva de nivel a un perfil topográfico. Por ejemplo, si la tarea fuera, que ya lo van a leer seguramente más adelante en el práctico, trace una curva de nivel entre un punto A y un punto B, imagínense que el punto que está marcadito allá arriba, que dice 6.398,1 metros, imagínense ese que es el punto A. Y el punto B es el que está acá debajo, que dice 6.413,5 metros.
la tarea es, tras un perfil topográfico entre A y B, hay un ejercicio que hay que hacer para poder pasar este mapa de curva de nivel a un perfil topográfico. ¿Y qué es un perfil topográfico? Se preguntarán ustedes. Es como un corte que se realiza sobre la superficie terrestre. Es como que uno se pare mirando a nuestra meseta, a nuestro acantilado, y lo cortemos y veamos cómo varía el relieve en un trayecto. Vamos a un ejemplo, a una imagen. Miren, esto está así como lo ven acá, está en el tutorial. Tengo curva de nivel, fíjense acá, tengo en vez de un punto A, un punto B, tengo dos, que uno se llama X y el otro se llama Y. Hay que trazar un perfil entre X e Y. Se traza la línea de punto a punto, se pone un papelito sobre la línea, se marca en el papelito cada una de las curvas que aparecen allí, se le pone el nombre del punto X y el punto Y, se pone el número de cada una de las cotas, y si aparece una carretera, la marco, pongo carretera, como acá. Si aparece un pueblo, que acá se llama Villar del Río, se llama el pueblo, pongo acá, marco que ahí está el pueblo. Me queda dibujado en ese papelito las curvas y los elementos que aparecen y que estaban marcados en este primer mapa. Luego traslado ese papelito a una hoja milimetrada y en esa hoja milimetrada hay que empezar a dibujar unos ejes cartesianos. Fíjense, una línea vertical y una línea horizontal. Lo largo será lo mismo que tendría de largo el corte. Fíjense, ¿cuánto tiene de largo? Lo mismo que mide X e Y. ¿Lo ven allí? A ver, a ver. Sí, se ve. Sí, se ve. El corte es el mismo. Luego, se escribe una escala vertical, una equidistancia en vertical. Acá está, por ejemplo, no lo veo bien, pero pareciera que estuviera de 20 en 20. ¿Sí? De 20 en 20. Y de 20 en 20, lo que se hace es, fíjense, se separa la misma cantidad de centímetros de 20 en 20 y se traslada lo que tenía dibujado en el papel a un punto. Dibujo un punto acá, lo traslado al punto acá, lo traslado al punto acá. Es decir, traslado a la altura que me indicaba la marquita que hice hoy. Por ejemplo, si la primera marquita que está aquí había marcado antes 640, traslado el punto a donde estaría 640. Si la tercera estaba en 660, sí. Sí, perdón, trasladas las cotas sería. Exacto. Dicho de esa manera, perfecto. Traslada las cotas que marcaste hoy en ese papelito. Se lo traslada al lugar en donde estaría en esa escala vertical ese punto que hice sobre esa marca que localicé en la curva de nivel. Y luego lo que se hace es, lo que iría a quedar, es una hoja cuadriculada o una hoja milimetrada donde estén marcados todos los puntitos que fui trasladando de cada cota, como bien recién decía Silvia. Luego lo que se hace es unir todos esos puntos, y el dibujo que se forma es este que ustedes ven acá a la derecha. Fíjense, acá desaparecieron los puntos, las cotas que recién trasladé, y se transformó todo en una línea continua. Y se dibujó el perfil, es decir, el corte que hoy le indicaba, que es la idea que uno tendría que tener sobre lo que es un perfil topográfico, un corte del relieve. Y miren cómo queda dibujado. La escala vertical acá, la línea horizontal, con una escala gráfica horizontal, porque uno tiene que saber cuántos kilómetros representa en horizontal. Esta escala siempre lo sacan del mapa que utilizaron. Y después que dibujo esta parte, siempre deben cerrar el perfil, como ustedes ven acá una línea, porque el perfil no debe quedar en el aire. Entonces, un perfil topográfico siempre debe estar integrado por 4 líneas. ¿Cuáles son las 4 líneas? A ver. Ahí volvió la pantalla, se puso en negro recién. ¿Volvió? Sí, ahí volvió. Sí, se ve. Perfecto.
¿Cuáles son las 4 líneas? La línea del perfil propiamente dicho, que es la que dibujé después de unir los puntos, el eje vertical con escala vertical, el eje horizontal, y esta cuarta línea que le vamos a llamar línea de cierre del perfil. Walter, no se olviden de eso. Sí. A mí no me quedó claro cómo conseguimos los datos del lado izquierdo de la X, digamos. El lado izquierdo. Cuando uno dibuja, imagínense que volvemos al paso anterior, a este de acá, al paso 2. Agarré un papel, en ese papel marqué el lugar donde cruza cada una de esas curvas de nivel. Cada una de esas curvas de nivel tiene un valor de cota. Por ejemplo, dibujo acá, me fijo qué valor de cota tiene, que sería este de acá, tiene el valor 640, porque ahí me lo dice, 640. Acá el papel tapó el 640, ¿vieron que no se ve el 640? Pero acá sí. Entonces yo sé que esa marquita que hice ahí es una cota de 640. Que después me volvió a cruzar un poco más acá, le vuelvo a poner el mismo valor, 640. Pero entre esta línea y esta línea, que es la misma, la altura es 640, en el medio pasó un río. Acá dice Río de la Cañada, aquí arriba. Entonces marco el río también. Acá se me cruzó otra línea, me fijo cuánto vale, 660, porque acá me dice que vale 660. Acá quedó tapado cuando puse el papel. Y así voy con cada uno. Cada línea que cruzo tiene un valor, o tiene un nombre, si fuera un río, una casa o un camino. Ese papel me va a servir de base para que después uno tome una hoja cuadriculada, y en esa hoja cuadriculada, que va a tener la misma extensión de lado a lado que tiene el trazo entre el punto X y el punto Y, y va a tener la altura que uno defina cuando dice cuál va a ser la escala vertical. Si la voy a hacer de 20 en 20, sabré que mi número mayor es 640 y mi número máximo es 760. ¿Por qué el máximo? Porque no tengo ninguna otra línea que mida más que eso. Todas las que marqué, la que más alto está, mide 760. Y la que menos bajo está, medía 640. Entonces, eso me dice a mí, y le dice a ustedes, cuántos segmentos irá a tener esta escala vertical. Es decir, cuántos numeritos van a tener. Hasta que llegue a la altura máxima, desde la altura mínima. Entonces, determino una escala vertical, que acá es de 20 en 20, y me quedará después una hoja con la escala vertical, la horizontal, en donde posiciona la marca. Traslado de mi papelito al lugar en que estaría la cota allí marcada. Y se irán trasladando puntos. Los puntos irán cayendo en el lugar que me indica la altura en que estaría cada una de esas líneas. Esa altura en el lado izquierdo, en la X, ¿van de mayor a menor, entonces se van colocando? ¿O van con la posición siempre, que...? Sí, siempre van de menor a mayor. De abajo el número menor hacia arriba el número mayor. Siempre. Ah, bien. Sí, de todas maneras, para que lo aclaren mucho mejor, no dejen de ver el video, que está el link allí al final del apunte de cátedra, que él lo explica en un paso a paso bastante interesante a tener en cuenta. Todo esto que estamos charlando se va a aclarar bastante cuando ustedes vean cómo sale el dibujo terminado y cómo se genera. Pero básicamente es eso, es un trabajo, imagínense, si tengo pocas curvas es un trabajo sencillo. Ahora, si me aparece 50 curvas, son 50 puntitos que uno tiene que marcar, 50 puntos que uno tiene que trasladar y después dibujar la línea del perfil, ¿no? Pero bueno, todo eso dependerá después de cuántas curvas tengan que dibujar ustedes en un mapa de curvas que le daremos para que hagan el práctico, con el cual después harán ese perfil topográfico. Pero básicamente la idea de un perfil topográfico es esto: trasladar el relieve de un segmento que está sobre un mapa de curva de nivel, trasladarlo a un esquema gráfico. Ese esquema gráfico es lo que se conoce como curva de nivel. Que la intención es esto: es más fácil leer un perfil topográfico que leer un mapa de curva de nivel.
Sí. Entonces, por eso el objetivo nuestro es esto, que ustedes logren trasladar para que algún momento que la carrera o cuando estén trabajando, sea donde fuere, tengan que presentar una cartografía o una representación de relieve y quieran hacerlo mediante un perfil, sepan que no hace falta buscar el perfil, lo pueden hacer ustedes desde unas curvas de nivel. Porque es eso, es trasladar un mapa a un esquema. Ese sería un poco el resumen de por qué nos interesa que ejercitemos el hecho de hacer perfiles. Y para hacer perfiles, ustedes van a leer en los apuntes, y lo mencionan también ahora, que lo podemos hacer con una hoja en blanco de impresión, lo podemos hacer con cualquier tipo de hojas, pero la que me va a ayudar mucho, porque es la que me va a decir, me va a ayudar con las líneas que trae esas hojas, son las hojas milimetradas principalmente. Las hojas milimetradas, cuadriculadas también me ayudan, pero si es milimetrada van a ver que se hace todo mucho más fácil. Y en las hojas blancas, cuando dibujen, hay que tener mucho cuidado porque se imaginarán que las reglas allí estarán siempre, porque hay que tener mucho cuidado donde uno dibuja ese punto que después se traslada al dibujo que llamamos perfil topográfico. ¿Sí? ¿Alguna consulta más o comentario? Walter, una consulta. Sí. Quiere decir que ahí usamos una escala para la altura de la cota, digamos. Exacto. Y otra escala que es la que del otro eje, que sería la que corresponde al mapa de donde sacamos las curvas de nivel. Exacto, exacto, exacto. La escala vertical del perfil siempre la define el que hace el perfil, o la que hace el perfil. Como cuando armás el climograma, digamos. Exacto. Cuando armás los gráficos de barras, sí. Lo alto de una barra lo definen ustedes cuando dibujan la escala vertical. Claro, el máximo del valor de la exacto, cota. Exacto. Sí. Y acá ocurre lo mismo. Si ustedes separan, en vez de hacer cada 1 centímetro la diferencia entre un número y otro, le hacen cada 2, ¿qué le va a pasar? El gráfico le va a quedar más alto. Claro. ¿No? En ese caso, uno lo puede hacer. Eso se llama exagerar el perfil. Claro. Pueden exagerar el perfil para que ustedes digan, miren esto, qué diferencia de relieve hay en este corte. ¿No? Sí. Pero si uno lo quiere hacer a escala natural, vamos a llamarla así, entre comillas, a escala natural, utilizo, por ejemplo, la equidistancia que me da el mapa base. Utilizando la equidistancia, mantengo la representación. Pero lo puedo exagerar todo lo que uno quiera, si la intención es exagerar. Claro. Y muy bien lo decía Silvina recién, la escala horizontal, es decir, la que va de izquierda a derecha, la de abajo, es siempre la que me da el mapa base. Si uso una carta, es la escala que me da la carta. Si va a ser como que nosotros le vamos a dar ahora, no le vamos a dar carta, le decía, le vamos a dar mapas o curvas de nivel que no son cartas, allí igual tienen la escala de ese mapa, de esa representación, que va a ser la misma que ustedes van a representar en el perfil. Es decir, lo largo del perfil va a ser lo mismo que aparezca en el mapa base que tomarán para hacer ese perfil. ¿Sí? Bien, ¿alguna otra consulta o comentario? ¿No? Creo que no, Walter. Bueno, esto es un poco el inicio de cómo entender las representaciones topográficas. Fíjense lo que le hemos comentado y que ustedes han seguido recién con sus preguntas y sus aportes. Se trata de esto, ¿cómo represento el relieve? Todo eso es el mundo de la cartografía topográfica. Nuestro objetivo es entonces que ustedes reconozcan el nombre de todos los mapas que tengo para representar topografía. Recuerden que topografía no es solamente relieve, es el relieve como el protagonista principal, pero además del relieve aparece elementos de hidrografía, como recién mencionábamos, curso de agua, un río,
una cuenca puede ser, y también representa algunas construcciones humanas, como recién mencionábamos el camino, o un pueblo, una tranquera, o lo que sea que esté dibujado allí. Esa es la idea que tienen que tener cuando se refieren a cartografías topográficas. Porque a veces se suele tener también esa noción de que la topografía nada más lo represento con las cartas topográficas, con las curvas de nivel, y en realidad tienen diferentes modelos, como recién mirábamos, el anchurado, el sombreado plástico, el sombreado, etc. Ahora, sí es muy importante, y eso se lo volvemos a remarcar, que cuando ustedes vean un mapa de curvas de nivel, lo puedan interpretar, puedan saber, explicar cómo es la variación de altura, la distribución y la forma en ese papel lleno de líneas, ¿no? Y puedan comentar, donde hay más, menos altura, mayor, menor pendiente, etcétera, etcétera. Y sepan también que esas curvas de nivel, esas líneas, lo podemos trasladar a algo mucho más gráfico, que son estos perfiles topográficos. Bueno, dicho esto, este era un poco lo que queríamos compartir con ustedes. No lo queremos marear más, porque sabemos que algunos todavía están allí con el trabajo práctico de rumbo, azimut y escala, otros porque hemos visto han avanzado bastante y eso ya lo tienen terminado, así que vamos a ir dejándolo hasta ahí por ahora. Vayan mirando los apuntes que le hemos escrito y que hemos compartido en el aula, miren el video que le va a aclarar bastante el hecho de cómo hacer un perfil topográfico, váyanse consiguiendo, si pueden, y si lo tienen genial, hojas milimetradas o cuadriculadas, y si no, no se preocupen porque también podemos trabajar con hojas blancas o con cualquier otro tipo de hojas para hacer perfiles topográficos. ¿Habrá alguna consulta o comentario? Bueno, entonces lo vamos dejando ahí, y si alguien tuviera alguna consulta en particular del práctico que están haciendo, se queda un ratito y nos quedamos charlando sobre esa duda o comentario sobre escala, rumbo y azimut que tenga alguno o alguna de las compañeras que están. ¿Sí? A los demás, gracias, y cualquier cosa, hagan consultas por correo, por Face, que siempre nos van diciendo si aparece alguna duda en particular. Y si no, nos encontramos directamente la semana que viene, como siempre, estemos enviando el enlace para que nos podamos encontrar. Gracias. Bueno, gracias. Nos vemos, Walter. Chao, Buen Gabriel. fin de semana. Gracias, profe. Nos Igualmente, vemos. Silvina. Chao, Ángel.